Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer la escuela, que va a salir con audio de voz, porque la va a tomar el micrófono tanto el de la mesita o el de la cámara. Entonces vamos a tratar de... Usted dijo que hablaba fuerte, así que eso dice... ¿Me escucharon ayer? Ayer empezamos. Entonces vamos a hablar así. Sí, pero sí está siendo grabado para después subirla a un YouTube para que los hermanos que no pueden venir a la escuela puedan también participar de la reunión y recibir la escuela. Vamos a dar inicio a la escuela con nuestro guía de periodismo en la página 74, haciendo la oración de la escuela de dirigentes. En la página 74 de la guía de periodismo, para que la tengan, y decimos todos: Señor, los miembros de la escuela de dirigentes pedimos con toda sinceridad que esta obra de cursillo de cristiandad venga siempre del lado de la diversidad y la lozanía que señala la rectitud de su venida. Que los que hemos sido escogidos por ti como dirigentes obremos por la caridad y entrega que exige el verdadero apostolado, cargando siempre la cruz del deber, de las incomprensiones, de las humillaciones y del fracaso aparente. Que si hemos aceptado este puesto de la escuela, no olvidemos que es para servir a los demás. Que nunca nos juzguemos a nosotros mismos, ni en nuestras opiniones, ni en nuestras actuaciones. Que siempre procuremos la eficacia de tu obra. Que seamos inquebrantablemente adictos a tu iglesia y amemos con respeto la persona de nuestro prelado. Que no haya entre nosotros desunión, discordias, envidias y falsos celos. Te pedimos por los hermanos que han vivido el cursillo y que más separados estén de ti. Inspíranos la manera apostólica de hacer algo por ellos. Que estén siempre presentes en nuestras oraciones. Danos luz a ver siempre la realidad de la obra, calidad para juzgarla y entrega apostólica para mejorar. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Vamos entonces a darle el pase a nuestro hermano de Johnson, que nos dará la segunda parte de esta escuela denominada, llamada Lectio Divina. La primera parte también la tenemos por ahí, la vamos a tratar de subir tanto la primera como la segunda parte a las redes sociales para compartir. Así que gracias por haber venido y el pase para la segunda parte. Bien, buenas tardes. Ya nos vimos. Claro, la vez pasada hablamos de la Biblia como palabra de Dios, ¿cierto? Una introducción, pero hoy día ya vamos a lo práctico, al método, ¿sí? Al método de la lección divina. Bueno, obviamente el nombre está en latín, ¿no? Significa lectura divina, significa lectura de las palabras divinas. En español para nosotros, lectura de la Biblia. Es leer la Biblia, pero leer la Biblia en un ambiente y en una actitud de oración. Eso. Y no se pueden retirar. Ahora, el método está aprobado, el método muy tradicional de la iglesia, nació en el mundo de los monasterios, pero ha terminado pasando al mundo civil, digamos, de los laicos, con el tiempo, y ahora ha sido a la iglesia. Y este método consta de 4 pasos, ¿sí? Como una especie de escalera, esa es la imagen que ocupa el monte que ordenó el método. Si voy a poner el primer paso abajo y el último arriba, porque cada uno es base del otro. Es un método muy sencillo, no se asusta. De hecho, es muy flexible, muy fácil, pero nos ayuda a ordenar, ¿sí? Vamos a partir con el primer paso, que es leer. El segundo es meditar. El tercero es orar. Y el cuarto es contemplar.
Bueno, algunos le ponen contemplar actuar, ¿ah? Va por la misma línea. ¿Sí? Son 4 pasos, nada más, muy fácil. ¿Sí? Y vamos, ahora, voy a hacer muy breve la parte de los pasos, porque lo que más me interesa es que hagamos acá un ejercicio de experiencia. No, profesor, les pedimos la vez pasada que trajeran Biblia, ¿que no? Sí. Sí, muy bien. Se ve, aquí aparecen todos los modelos de Biblia que andan dando vuelta por ahí. Vamos a partir. Cualquier duda, si voy muy rápido, me avisan, ¿ya? El primer paso, ahora para hacer vamos a transformar cada paso en una pregunta. El primer paso, leer. ¿Qué quiere decir leer? ¿Qué dice el texto? Disculpen la letra, pero ¿qué dice el texto? Yo creo que todos aquí que tenemos algunos años, una juventud acumulada, nos enseñaron a interpretar el texto de la siguiente manera. Seguramente alguno participó en algún grupo donde se leía la Biblia y primero leíamos el texto y después nos decíamos, ¿qué te dice a ti? ¿Verdad? No nos enseñan nada. ¿O qué te llamó la atención del texto? Entonces uno podía estar hablando, por ejemplo, el texto del paralítico que Jesús sana, y resulta que lo que a mí me llamó la atención es cómo después, ¿por qué le dice que pesque la muleta y se vaya con la muleta al hombro? ¿Por qué lo digo? Porque es el dato menos importante de todo el texto. Entonces puede que a uno le llame la atención aquello que no es central. Entonces pasaba, seguramente si usted hace en memoria, que partíamos por el texto bíblico y terminábamos hablando del precio de las papas en la feria, de lo que estaba pasando en el país, de la señora que se enfermó en la esquina, es decir, cosas que no tienen nada que ver con el texto. El texto era la excusa para hablar. Una especie de terapia grupal que hacíamos. La primera pregunta no es qué me dice a mí, es qué dice el texto en sí mismo. ¿De qué está hablando? Dejar hablar al texto primero. Y obviamente para eso hay que leerlo. Leerlo en una Biblia, ¿no? Y luego entender qué dice. ¿A qué me refiero que dice? ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son las ideas principales de ese texto? ¿Sí? ¿A qué género literario pertenece en español? ¿Es una poesía? ¿Es una ley? ¿Es una anécdota? ¿Es una broma? ¿Es una narración? ¿Es una crónica? ¿Qué es? Porque obviamente no voy a interpretar igual un poema que una crónica. No puedo interpretar igual una ley que una sugerencia. Entonces, tengo que entender de qué tipo de texto se trata. Primero. Porque tenemos muchos problemas porque de repente interpretamos un texto bíblico sin fijarnos en qué tipo de texto es. Caso típico, el famoso libro de Jonás. Que en realidad, yo creo que aquí se van a sorprender un poco, en realidad el libro de Jonás no es un libro profético, sino que es una novela humorística. Una novela que ridiculiza una postura de cierto grupo judío de aquella época que se creía lo único salvado, lo único bueno solo por ser judío. Entonces, yo diría que Jonás es una especie de antiprofeta más que un profeta. Sí, es un texto muy interesante, el profesor Bravo tiene ahí un libro muy bueno sobre Jonás, por ejemplo. O los famosos 11 capítulos del Génesis, que siempre se prestan para polémica, ¿no? ¿Cómo fue eso que Dios hizo el mundo en 6 días y sabemos que la pura tierra tiene más de 6.000 millones de años? No tengo idea cuánto es. No, es que uno dice, bueno, es que eran etapas, entonces son 6 etapas. No, estamos hablando de un poema, para decirlo más. ¿Sí? Por lo tanto, hay que entender qué quiere decir el poema y no pensar que es una descripción detallada de cómo Dios hizo el mundo. Lo que está claro es que Dios hizo el mundo. ¿Y para qué lo hizo? Eso es lo que quiere decir el texto. ¿Sí? ¿Se entiende bien el leer? Ahora, ¿cómo se hace esto? Muy simple. Usted lee el texto bíblico y lee los comentarios abajo. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, leo el texto, yo les recomiendo que una vez que lo lean en voz alta, aunque lo estén leyendo solos, léalo en voz alta. Porque técnicamente el texto escrito, la letra, no es palabra. Aquí me puse quisquilloso, en realidad es el registro de una palabra. Vuelve a ser palabra cuando la pronuncio.
Mira qué interesante. Por eso es tan importante los lectores de la misa. Porque, fíjate, yo creo que si fuéramos 100% conscientes de esto, ninguno de nosotros se atrevería a leer en público, pero gracias a Dios no somos tan conscientes de eso. Pero la palabra de Dios vuelve a ser palabra de Dios cuando yo la pronuncio en la misa. Cuando yo lo texto a través de mí. El texto bíblico vuelve a ser palabra de Dios. Mira qué hermoso. Entonces, aunque esté sola, pronuncio. Luego léalo en silencio. Una segunda lectura en silencio. Y después, los comentarios. Y una vez que leyó los comentarios abajo, si le quedó alguna duda, vuelva a leer el texto arriba. Si tiene más dudas, vaya a la introducción del libro, busque en internet. Ahora ya si tiene más material, puede consultar tal vez un diccionario, un estudio más de fondo. Pero con el comentario ya vamos bien. ¿Sí? A eso me refiero con leer. Leer sería entender el texto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Segundo paso. Ahora, es muy clave este porque de este depende el siguiente. O se los puse al revés. ¿Sí? Y de este depende el otro y de este depende el otro. Segundo paso. Una vez que ya entendimos medianamente, obviamente nadie va a entender todo lo que el texto dice. Llevamos 2000 años leyendo los mismos textos y seguimos encontrando cosas nuevas. Pero ya medianamente, ¿no? Es como cuando uno piensa. Realmente dice, disculpen la expresión, tal vez, mi mamá decía la sensación de estanque lleno. Sea mi mamá. Cuando dice, no, ya estoy bien. ¿Sí? Estoy satisfecho. Vamos a ponerlo más elegante. Entonces, hay un momento en que uno está analizando un texto y le queda la sensación de que ya lo entendió. Por lo menos alguna idea. Ya, y se queda con esa idea. ¿Sí? Porque si no, puede estar en el leer 2 horas. Y se va a aburrir y no lo va a hacer nunca más porque no y no tengo tiempo. Entonces, tal vez ya llegó a la idea, entonces dice, ya, con esta idea me quedo. Meditar. Se trata de entender qué nos dice el texto. Aquí viene el qué nos dice. Una vez que yo entendí lo que el texto dice, recién ahí me pregunto, ¿qué nos dice el texto hoy día? ¿De qué nos está hablando? ¿Sí? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué en mi vida cuadra o no cuadra con lo que el texto nos está diciendo? ¿Qué debo cambiar de mi vida? Ojo, yo o mi comunidad. No el curita, no la secretaria de la parroquia, que es súper pesada. No, yo. ¿Sí? Lo que les decía la otra vez. El texto es para mí o para nosotros si lo hacemos en comunidad. ¿Qué debo cambiar porque a mí me está hablando? ¿Sí? Yo me estoy mirando en el espejo, ocupando la imagen de la vez pasada. El meditar es eso, ocupar el texto como el espejo. Entonces, ¿qué debo cambiar? ¿Qué en mi vida está mal? ¿Qué en mi vida no se asemeja a lo que Dios está diciendo? Para poder acomodarlo a mí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pregúntenos. ¿Sí, no? Yo creo que cuando hagamos el ejercicio se va a hacer más fácil. Créanme que es mucho, mucho más simple de lo que parece. ¿Sí? Bien, tercer paso. Orar. ¿Qué respondemos? Ya Dios nos habló en su palabra, meditamos este texto, lo hicimos parte de nuestra vida. Bueno, ¿qué le contestamos al Señor entonces? Si yo he descubierto en el texto que mi vida, no sé, soy muy cerrado, soy poco abierto, soy poco entregado a la causa, me dejo el tiempito que pueda con más a la iglesia, estoy muy ocupado. Y el texto me está llamando a ser, no sé, más protagónico, le respondo al Señor pidiéndole esa valentía y esa fuerza para comprometerme más. Pidiéndole fidelidad, dando gracias por los hermanos que me ayudan a ¿sí? El orar tiene que ver con lo que meditamos aquí. Obviamente que uno también puede tener sus intenciones personales, pero por ejemplo, si leí el texto paralítico, el orar puede engancharlo con esto. Entonces, pido por todos aquellos que están enfermos para que Dios los ayude a levantarse. Para que todos tengan amigos que lo bajen en la... ¿Se acuerdan que los amigos bajan en el techo y lo bajan? Pero que todos enfermos tengan un amigo que lo apoye, sí. Y pedirle a Dios que a mí me haga ese amigo para X personas que conozco que están enfermas. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Es muy fácil. De hecho, si nos queda tiempo, les voy a dar un regalito inmaterial, obviamente.
que es una forma de vivir la misa con una lección divina. Hay un manejo. Así que no tienen por dónde acercarse. Hasta la misma misa que acabamos de vivir, la podemos vivir como una lección divina. A ver si alcanzamos. Se la tiro al final. Y contemplar, actuar. ¿Qué hemos descubierto? Dos sentidos. ¿Qué hemos descubierto de Dios, de Jesús, de cómo es, de qué quiere de nosotros? ¿Y qué hemos descubierto que debemos cambiar en nuestra vida? Por eso contemplar, actuar. Hemos descubierto que Dios es misericordioso, que Dios es cercano. Estoy disparando al aire, ¿no? Que Dios está presente en mi vida. Eso es lo que he descubierto en este momento. Bueno, también he descubierto que yo me tengo que hacer presente en la vida de aquel que está solo. O que debo ser misericordioso con los demás, como Dios es misericordioso conmigo. Por ejemplo. ¿Sí? A ver, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Facilito, ¿no? Sí. Es muy sencillo. Pero la ventaja es que nos ayuda a ordenar. Porque todo el mundo le dice, súper bueno ver la Biblia, súper bueno la Biblia, hoy que sería bueno que los cristianos oraran con la Biblia, pero ¿quién me enseña a hacerlo? Nadie. Yo no, hay mucha gente que por eso la iglesia empezó a empujar este método, porque es un método muy práctico para poder, de hecho uno puede armar un retiro con esto, ¿eh? Si a alguno le toca armar una jornada, un retiro por ahí, no sabe cómo hacerlo, bueno, sigue este esquema. Parte con un texto bíblico en la mañana, ejercicios, grupos para meditar, luego nos juntamos en la liturgia oral y al final terminamos una especie de evaluación. Jornada lista. Es un método muy flexible. Preguntas hasta aquí para pasar al texto. ¿No? ¿Qué pasa con que nosotros normalmente escuchamos el Evangelio con el línea? Generalmente viene con comentarios, ¿no? Hay varios argentinos, pero es súper bueno este comentario. No, sí, lo escuchamos, pero no estamos leyendo. Claro, claro. Si quieres hacer texto, texto. O una Biblia por cualquier cosa. Porque claro, ¿qué hace uno? Yo también lo hago, también lo hacemos. Escuchamos ya, qué bonito, y rezamos con el porque siempre hace una oración al final. Pero no ahondamos más. Ahora, ese madre, ¿me acuerdo cómo se llama el video? ¿Cuánto? Es un argentino. Lo que hace él es el seminario. Porque parte con el texto, luego lo reflexiona y luego hace una oración. Leer, meditar, orar. Él está ocupando ese esquema. Ahora, si usted quiere alargar la cosa, puede tomar la Biblia, leer el comentario abajo. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra duda? ¿Otro comentario? ¿Aporte? ¿No? ¿Sí? ¿Bien? Díganme algo, vas a ver que están vivos, por favor. Gracias. Esto está como Zoom. ¿Hay alguien que está aquí? No, lo que pasa es que yo como medio ha sido como que no se entendió él lo que suele hacer la palabra de Dios. O sea, al escucharla, al que alguien la lea, significa que ya es palabra de Dios. O sea, no necesariamente en ese sitio, cuando escuchamos en la mañana, como estamos escuchando a alguien que está hablando, o sea, exacto. Exacto. Por eso hablamos de proclamar las lecturas. Sí, lo que pasa es que no de leerlas. No había quedado así como que si la escuchamos no es palabra de Dios. Yo la tengo que leer. Claro, lo que pasa es que en la misa alguien me la lee. Claro. Pero en mi caso, ahora, si tú la lees en silencio, no pasa nada tampoco. No es que, pero cobra más significado cuando uno la escucha. Además que ayuda a la concentración, ya bajando a lo práctico. Porque en ese momento, cuando uno la lee en voz alta, tiene la voz, el oído y la vista, hasta el tacto, pendiente de lo mismo, el texto bíblico. Pero uno no anda pegando las patas y escuchando en el audio, claro que sirve si uno tiene buena capacidad de concentración. Pero se puede cortar el dedo o escuchar la mitad del texto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos al texto entonces. El texto que vamos a ver es Lucas 19, del 1 al 10. Ya les adelanto el famoso texto de Zaqueo. Cuando Zaqueo, el cobrador de impuestos, se encuentra con Jesús. ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer para todos, por favor? Para seguir el propio consejo. Un texto hermoso, ¿eh? Yo lo veo. Ya lo ves. ¿Lo lees de acá? Acá para que se escuche más fuerte. ¿O tú, Juan Carlos? ¿O yo? Ahí. Ya. Ya, sí, no para que se escuche. Además que tiene mejor vista que yo, todavía. Del 1 al 10. Los tramoyas. Y el texto entonces del Evangelio de Lucas, del capítulo 19, versículo 1 al 10, Zaqueo hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Él quería ver quién era Jesús, pero como era de baja estatura, no podía a causa de la multitud. Entonces, corriendo, se adelantó y subió a un árbol para ver a Jesús, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy debo alojarme en tu casa. Él bajó de prisa y lo recibió con alegría. Todos los que lo vieron murmuraban diciendo: ha ido a alojarse a casa de un pecador. Pero Zaqueo, poniéndose de pie ante el Señor, le dijo: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he extorsionado a alguien, le devuelvo 4 veces más. Jesús le respondió: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este hombre es también un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gracias. Bien, algunos datos que nos ayudan a comprender mejor ese texto. Primero, este texto está al final de una sección de Lucas que se llama el viaje a Jerusalén, ¿sí? Que empieza con los anuncios de la pasión. No me pregunten el número, no me acuerdo. Pero todo ese espacio, todo lo que relata en este viaje es la instrucción de cómo debería ser la comunidad cristiana. Es el camino para llegar al misterio pascual, a la cruz. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que está por ahí, las parábolas, los mensajes, los milagros, son una enseñanza de cómo deben ser los cristianos. ¿Sí? Y está puesto en Jericó. A ver, yo no tengo un mapa especialmente acá, pero con alta imaginación, disculpen, geografía no fue lo mismo, yo estudié en el colegio técnico, en electrónico, que lo que quieran. Con alta imaginación, hasta lo que aquí se me fue la mitad del mapa. Esto sería el río Jordán. Con alta imaginación, por favor. Aquí está Galilea. Aquí está Judea. Aquí está Jerusalén. ¿Ya? Ahí se van muertos. Ahora, ¿cómo hacían en aquel tiempo, como no había GPS, ni web, ni nada, para saber viajar de Galilea a Jerusalén? ¿Cómo se orientaban? Con la estrella, ni de día. Había una forma muy fácil, ¿sí? Seguir el Jordán. Entonces, Nazaret, que estaba aquí, bueno, Jesús vivía en Cafarnaúm, aquí. Entonces, ¿qué hacían? Bajaban por el Jordán, o subían en realidad, porque estaban del pasaje,
Ellos hablaban de subir a Jerusalén. Esto es más simple. Seguían recordando, hasta una ciudad chiquitita que se llamaba Jericó. Llegando a Jericó, sabían que tenía programa de Señor. Por eso, en la parábola Rosa Samaritano dice, bajaba el hombre de Jerusalén a Jericó, o sea, venía de vuelta. ¿Entiendes? Entonces, si este hombre está en Jericó, quiere decir que estamos al final del viaje de Jesús a Jerusalén. Por lo tanto, lo que este texto nos va a decir es, a ver cómo dirían hoy día en los colegios, el perfil de eso del cristiano. ¿Cómo debería terminar después de hacer este viaje con Jesús? Debería tener una actitud de saqueo. Es muy interesante, ¿no? Y este texto forma un paralelo con otro texto anterior, que es el famoso texto del ciego de Jericó. Claro que Lucas, el ciego no está en Jericó, como está afuera. Antes de entrar a Jericó, dice, viene un ciego gritando, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y era bien hincha pelota el ciego, parece, porque iba gritando atrás, al punto que los discípulos ya eran chacos, que dicen, no, ya tiene loco, porque tiene loco ya. Y Jesús se da vuelta y hace la pregunta más idiota que alguien puede hacer. ¿Qué quieres que haga por ti? Iba a responder el ciego, quiero ser rubio. Evidente que lo sanaste de la ceguera. Pero ¿por qué le pregunta? Por eso hablo irónicamente con que es una idiotez. Porque si tú no respondes, Jesús no puede hacer nada. Tienes que pedirlo. Por eso le pregunta. Y él dice, Señor, que vea. Y esto es un contraste con los discípulos. El ciego de Jericó va gritando que Jesús es el hijo de David a todo el mundo. Zaqueo se sube arriba a un árbol para verlo. Y los discípulos, mientras tanto, van muertos de miedo siguiéndolo de lejos. Porque le había avisado que iba a morir en Jerusalén. Entonces, hace un contraste entre estos dos ciegos que no ven y los que sí se supone que ven, que son los discípulos. Y ellos que tienen la luz de Jesús van muertos de miedo, y estos dos ciegos son más valientes que los discípulos. Miren qué interesante. ¿Sí? No espero que mañana, al día que ustedes hagan la lección, hagan todo esto. ¿Sí? Evidentemente. Pero con un buen comentario. De hecho, hay aplicaciones incluso que traen la lección de hoy. Bien. Avancemos un poquito más. Si lo estoy mareando, me avisan y pago. Pero son detalles que creo que son importantes. Es el modelo del verdadero seguidor de Jesús. Ambos textos son textos de sanación. Al ciego, obviamente, Jesús lo sana en la vista. ¿Y a Zaqueo en qué lo sana? Si no estaba enfermo. Sanar de cambio, que él se convierte, o sea, él Bien. No, que bien, ¿por qué? ¿Por qué sacaste esa conclusión? Ya voy a llegar. Déjela ahí, la conclusión está equivocada, pero no por su culpa, sino por la traducción de su Biblia. ¿Ya? Porque este texto, usted lo apuntó, siempre se ha interpretado como un texto de conversión. Zaqueo, por un lado, llegó Jesús y se puso a devolver todo lo que había visto porque se convirtió. Ustedes que son todos cristianos, todos convertidos, supongo. ¿Su conversión fue así? ¿La tuya fue así? ¿La tuya? Al otro día dije, ven, hacemos San Francisco así. Me desnudé y le dije, ya estamos tratando de dejar algunas cuestiones. Entonces, no es un texto de conversión. Pero insisto, el error no es suyo, es su Biblia. Tiene un error de traducción ahí que es un detalle muy importante. Zaqueo es ganado en su honor. El honor en la época de Jesús es un tema social muy, muy importante. Poner en juego el honor de otro podía transformarlo en injusticia social, en un despreciable. Y Zaqueo es despreciado. Y Jesús lo restituye en su honor. Pero ya vamos a estar allá. Tranquilo, aguanta aquí. Vamos. Bien. Ahora, Zaqueo es cobrador de impuestos.
Y obviamente a nadie le gustan los cobradores de impuestos. Pero además era considerado el ser recaudador de impuestos en la época de Jesús, era considerado de por sí una condición pecadora. Nosotros tenemos el concepto del pecado, o el pecador, aquel que actúa mal, ¿cierto? Moral. En la época de Jesús, el pecador era una condición social. ¿Sí? Aquel que se sospechaba que por su oficio o su vida no cumplía la ley de Dios. Por ejemplo, los pescadores, porque nadie sabe qué hacían en el bote en la noche, toda la noche. No podía saber si habían cumplido la ley o no. Además, trabajaban con animales muertos. Entonces, la ley, la pureza, ¿se fijan? Sé que esto suena muy raro y ojalá que les suene raro. Si les suena coherente, tenemos un problema. Porque era la mirada que tenían los judíos de aquella época sobre el pecado. Nosotros, cristianos, tenemos la mirada moral. Da lo mismo en lo que trabajes, lo importante es tu conducta, no es la condición. Saqueo, solo por el hecho de pagar impuestos, era considerado un pecador, una persona mala de la que había que alejarse. ¿Sí? Y Saqueo, obviamente el mismo, asumiendo ese rol, soy un despreciado, cuando escucha que está Jesús en el pueblo, no dice voy a ir a hablar con él. ¿Qué dice Saqueo? ¿Qué quiere? Verlo, eso es todo. Saqueo está buscando el sentido de la vida, está buscando a Dios, está buscando ser más fiel a su religión. No, va de sapo, de curioso, a ver cómo es. A ver, ya, ¿qué tal? Como cuando vino el Papa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, los dos papas, cuántos de nosotros salimos solo para verlo, ¿no? O sea, obviamente más que verlo, pero en el momento todos queríamos verlo, ¿cierto? Juan Pablo II y Francisco también. Y el momento, y creo que muchos de ustedes, como yo, nos recordaremos, el segundo que vimos al Papa Juan Pablo II, ¿no? Ah, una cuadra, pero lo vimos. Acá Saqueo lo mismo. Y Saqueo, que ya no tiene mucho honor por ser recaudador de impuestos, el poco honor que le queda lo expone. ¿Cómo? Corriendo y subiéndose arriba de un árbol. Las traducciones técnicas hablan de un sicomodo. El sicomodo es como ese árbol. Ese tamaño. Es un sicomodo. Imagínense a Saqueo, un hombre adulto, parado encima de eso. Es absolutamente ridículo. O sea, si algo de honor le quedaba, lo que no tuvo por ver a Jesús. Eso era todo lo que quería. Y si como era muy bajito, bueno, uno también podría pensar que Jesús era bajito, ¿ah? Pero siempre hemos pensado en Jesús como alto, es probable que sea Saqueo. Pero ¿qué sucede? Sucede algo increíble. No es Saqueo el que ve a Jesús. ¿Quién es? ¿Quién ve a quién? Jesús lo vio. Mira qué hermoso. Él lo ve. Y en vez de decir, oye, qué tipo más ridículo, mira dónde está, Saqueo, hoy me quedo en tu casa. Ya, eso para Saqueo es una alegría enorme. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre santo, era un profeta, y un profeta no se junta con un pecador. Y que este profeta se juntara con él, lo reivindicaba como una persona buena. Por eso instantáneamente empieza a así con él. Mira dónde se fue a quedar, a casa de un pecado. Ojo, ahí hay un cuestionamiento no solo a Saqueo, sino a Jesús. Si en realidad fuera un hombre santo, sabría que esta persona es pecadora y no iría para él. Como he dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si te junta con puros pecadores, entonces es un pecado. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Cuando tú dices, este es un pecador, mira dónde se puede quedar. ¿Quién responde a Saqueo? Por favor, mira. Desde su vida latinoamericana, ¿cierto? ¿Sí? La latinoamericana. Aquí llegamos al quiz perfecto, al punto central. La latinoamericana. ¿Quién responde Saqueo? Déjenme ver el artículo, yo soy malo para los números, disculpen. El 8, ya.
Pero Saqueo poniéndose de pie, respondió. Saqueo puesto de pie dijo al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he estafado a alguien, le devolveré 4 veces más. Ya. Detalle que me interesa. Los verbos están en qué tiempo? Presente, pasado, futuro. Futuro, ¿cierto? La mitad de mis bienes daré y devolveré. Por eso usted, de acuerdo a su traducción, interpretó muy bien. Si Saqueo dice a partir de Jesús, voy a dar y voy a devolver, obviamente se convirtió. Jerusalén. Hay una traducción de esta sección. Jerusalén, la Biblia de nuestro pueblo. Jerusalén. Saqueo, ¿Qué no Jerusalén? Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Igual, futuro, ¿no es cierto? Biblia de nuestro pueblo, la suya, si no me equivoco. ¿Sí? Para que vean que me conozco la Biblia. Número 8, por favor. Pero Saqueo se puso de pie y dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes te la doy a los pobres, porque como he defraudado, le devolveré 4 veces. Doy. Y devolveré. Mira qué curioso. No era española. Saqueo se puso en pie y dirigiéndose al Señor le dijo, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si alguien he extorsionado dinero, se lo restituiré 4 veces. Devolveré a poca mano. Oye, la letra. ¿Hay una traducción por ahí? Yo acá tengo la vía, en la última tomada en Biblia, la Biblia de la Iglesia en América, que traduce, la Biblia de nuestro pueblo ahí se atreve un poquito más, ¿eh? Pero la traducción más exacta es, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado, le devuelven las 4 veces. Ahora, doy y devuelvo. ¿Dónde está la conversión? ¿Entienden? No es culpa suya. Cuando todos dicen, oye, este pecador, Saqueo se va y dice, a ver, ¿qué pecado? Yo doy la mitad de mi tiempo. Y si me equivoqué con alguno de ustedes y le cobré más, le devuelvo 4 veces. ¿Dónde está el pecador? Saqueo no se está convirtiendo, Saqueo se está defendiendo. Por eso Jesús le contesta, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Este actúa como debe actuar un hijo de Abraham. De hecho, la ley de Moisés no mandaba devolver 4 veces, sino 1/3, por sobre lo que se había cobrado de más. O sea, Saqueo hace más que lo que ordena la ley. Por lo tanto, el tema del texto no es la conversión, es el prejuicio. Solo porque es un cobrador de impuestos, luego, automáticamente, es un pecador. Y es alguien de que hay que alejarse. Díganme si ahí no nos cuadra a nosotros. Claro, esa conversión automática, yo le doy la mitad de mi bien a los pobres y me fui a la ruina. Bueno, la mitad son del banco, pero eso es otro tema. Me fui a la ruina. Pero esto sí lo puedo hacer vida. Porque cuántas veces nosotros, aquí me pasó a meditar, nosotros, ustedes y yo, actuamos sobre el prejuicio. ¿Qué va a saber este? Sí, con suerte hizo la confirmación. Yo llevo 15 años catequista, yo sé qué más voy a explicar. ¿No? Bueno. Pero ahí está el hecho del encuentro con Cristo, que es el punto clave de cualquier persona, para el cambio de actitud. Si Saqueo no se hubiese atrevido a acercarse a Cristo, no se hubiese encontrado con él, no hubiese sido restituido en su honor, no hubiese sido reconocido como un hombre bueno. En Saqueo no hay ninguna conversión. Ojo, ustedes que son tan paulinos para sus cosas, no porque compren las paulinas, sino que por San Pablo, ¿no?
Hace poco celebramos la conversión de San Pablo, que en realidad está muy mal puesto el mundo, porque San Pablo no se convirtió en ese momento. San Pablo literalmente tropezó con Cristo. Y literalmente iba, ¿cierto?, dispuesto a encerrar a todos estos tipos medio raros, seguidores del camino de los cristianos, y se tropieza con Cristo. Claro, su conversión demora años. Demora años. Pero ese, lo que dices tú, es el encuentro con Cristo el que provocó. Porque acuérdate que Saqueo mismo no se consideraba un hombre, por eso toda la vida de la cosa. Pero con Jesús, él, si hay una conversión aquí, es la forma en que Saqueo se ve. Así. Y mira que eso como acaba la cosa. Porque ahora tomemos de él. ¿Cuántas veces nosotros no nos valoramos por el prejuicio que otros nos imponen? No, estáis muy viejos para hacer esas cosas. Hasta la gente joven. La gente joven tuviera idea para empezar. ¿Cómo tú te vas a permitir eso si le están del cuchillo? Eso, la gente católica no hace eso. Gente que va a la misa en vueltas allá. Incluso muchas veces nosotros nos ha pasado antes de tener un encuentro con el Señor, que siempre pedíamos, oye, reza por mí, porque yo soy un pecador y ¿qué van a escuchar a mí? Entonces, pero el encuentro con Cristo nos cambia la vida, que en realidad no dejamos de ser pecadores, pero sí damos un inicio, un camino de conversión, de encuentro con el Señor. O sea, nos pasa lo mismo que él, nos consideramos lo último. Hay gente que se confiesa 2 veces a través del mismo pecado. Claro. Que no logra darse cuenta de que eso es la rectitud de la dignidad. Exacto. El tema de la dignidad. Muy bien. Ahora, ojo, Saqueo no invita a Jesús a su casa. Jesús te invita. La apertura de Saqueo la que permite encontrar tu dignidad, como ya que poner otro término. No. Porque podría no haber sido pecador, podría haber dicho, oye, aquí el invitó. Y ni lo conocían. Si yo quería verlo, pues no mandó. Yo quería mirarlo, ¿no? Ah, que bueno, es súper impresionante decir, invita a Jesús a tu casa, pero en aquella época salía a tocar. Porque había que traer a Jesús, a los 12, al grupo de las mujeres, y aguantar una multitud jodiendo en la casa todo el tiempo que se quedara Jesús. A eso de llegar y recibir a Jesús, no era tan fácil. Tenía plata, tenía plata. Por eso se quedaban de Lázaro, porque Lázaro tenía plata, porque otro no. No le aguantaba. No me aguantaba. Bien. Vamos bien. Entonces podríamos decir de otro lado que Jesús le devuelve la vista a todos. Al ciego, porque obviamente era ciego, no veía. Y a Saqueo, porque era incapaz de ver. No es casual que el texto repita la palabra ver. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, haz que vea. En Saqueo subió al árbol para ver a Jesús. Jesús lo vio. No es casual eso. Hay veces que, como a Pablo, ¿no? Volviendo a Pablo, que se le caen esas cosas que dice el texto, ¿no? Cuando me bautizaba, decir, ahora puede ver, porque no veía. Y eso nos pasa a todos. O nos vemos mal. Hoy día el gran problema no es la soberbia, es la baja autoestima, ahí está todo depresivo. Porque nos vemos mal. No soy capaz, yo no puedo, no soy digno. Te dicen, no, yo no comulgo porque no soy digno. Fuera, por mi día nos vamos todos para la casa, del famoso bajo. Porque es gracia. ¿Sí? No se merece después, como gratitud por la gracia. Bien. Se fija que un método muy rico, ahora con todo esto vamos a orar. Y para hacerlo fácil, les voy a sugerir que lo hagamos como en la misa. ¿Cierto? Uno hace una intención, por sí o por otro, y respondemos, no sé si te escuchan, no Señor, te roba. Entonces yo quiero partir, hacérselo fácil, pidiendo a Dios que nos dé la gracia de no ser prejuiciosos, sino que nos ayude a ver a las personas por lo que hacen, por cómo actúan, y no por
a qué grupo social pertenecen, o su condición económica, o lo que sea. Por eso es lo que nos hacen. De toda esta reflexión, ¿quién quiere hacer una oración? O se le hace también. De acuerdo al texto, claro. ¿Nadie conoce a nadie deprimido por el que sería bueno pedir? ¿Alguien con baja autoestima por ahí que sea bueno pedir? No digan el nombre, lo digan por la misma. Dar gracias por algo. Señor, permítenos descubrir en nuestros hermanos también tu presencia y el Cristo vivo que hay en cada uno de ellos. Roguemos al Señor. Señor, permítenos descubrir mis siguientes que tú necesitas. Roguemos al Señor. Señor, regálanos la gracia de vernos como tú nos ves con nuestras virtudes. Por estar aquí. Para cerrar este momento, Señor, enséñanos a mirar el corazón y no las apariencias, y reconocer lo bueno que hacen a través de los demás. Líbranos de los prejuicios y la discriminación, y danos un corazón abierto que sepa acoger, para así recibirte en nuestra casa y quedarnos contigo. Amén. Amén. Bien. Contemplar, último paso. ¿Qué hemos descubierto de Jesús en este texto? ¿Cómo es Jesús? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? Él va al encuentro. Muy bien. Lo dice el Papa primerial, ¿no? Él sabe primero. Muy bien. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Acogerlo. Acogerlo. Estar abierto a ese encuentro. ¿Sí? Porque si el encuentro se puede producir 20 veces, pero si yo no estoy abierto a ese encuentro, no va a pasar nada. ¿Qué más? No es como en el colegio que yo esté buscando la respuesta que tengo aquí, sino que usted aporte. Nos devuelve la dignidad. Nos devuelve la dignidad. Es un Dios que quiere que el ser humano sea digno. Sea libre. Compañía. No, era sentido cristiano. Nos quiere como somos. No como se supone que deberíamos ser, excelente. Nos ve como somos, mejor que nosotros mismos. ¿Quién de ustedes descubriría un loco arriba de un árbol pensando que es un hombre bueno y que es digno limitante? ¿A quién se pasaría eso? Muy bien. ¿Cómo debemos actuar entonces a partir de lo que hemos? Yo creo que tener la valentía, porque una de las cosas que más nos limita es el amor. Es una cosa natural de vida. Poco se puede sobre fe, criatura divina. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? ¿Terminamos la lección bien? ¿Qué tal? ¿Me gustó? Interesante, ¿eh? Pero saca el texto. Obviamente, insisto, yo no espero que usted cuando llegue a la casa con su Biblia haga este análisis para fondo, tampoco es necesario. Tal vez una idea central del texto, ayuda, y decir, me voy a centrar solo en eso. Un poco lo que el Padre hizo en la misa, ¿no? ¿Escucharon eso? Las ideas principales de la carta a los hebreos, del Evangelio, ¿no? Que uno se va a leerse como que se marea con el demonio y la cuestión, entonces, punto central de esta idea. Este es el tronco, de ahí váyase por la rama y cuando se pierda el tronco. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna duda. No sé, pero ¿qué pasa en este caso, por ejemplo, porque nosotros mismos varios de los textos bíblicos, o sea, varios tipos de Biblia, ¿ya? ¿Cómo? Traducción.
Ya, y como leía Valentina, Vicky, perdón, ella le dio el sentido de la conversión. Y tú, como lo leíste, era un hombre que se sentía pecador. Claro. ¿Qué pasa si nosotros leemos un texto y si nos dejamos guiar por la traducción? Es un gran problema. Yo puedo sugerir dos cosas. Pues tampoco aquí nadie está, con esto no lo voy a sanar, digamos, del peligro. Mira, tres cosas. Primero, preferible que trabaje con una mala traducción a que no lea nada. Para empezar. ¿Sí? De hecho, San Francisco así se convierte con una mala traducción. ¿Sabéis eso? No. El texto de Isaías dice, lo vimos como un hombre desfigurado, dice el texto del día 48, por ahí, el texto siendo sufriente, 42, o sea, algunos aquí. Ya, bueno. Se ve la Semana Santa, el viernes. Bueno, la traducción, la Vulgata, la latina, traducía, lo vimos como leproso. Horriblemente mal traducido. Pero en la época de San Francisco de Asís, él leyó a Jesús, lo vieron como leproso y se fue a servir a los leprosos. Y por eso se convirtió. Ya, entre que no lea nada porque la Biblia no es buena, preferible que lea una Biblia mal traducida que no lea nada. Primera cosa. Segundo, siempre prefieran una Biblia más nueva. ¿Sí? Porque la Biblia más actual viene mejor traducida, viene corregida y viene más actualizada los estudios bíblicos. ¿Sí? Y tercero, si puede, siempre ocupe más de una traducción. Si le queda duda, agarre el teléfono y busque otras traducciones. ¿Sí? Cuando tenga duda, busque otro. Porque así puede ir comparando y decir, a ver, esto sobre todo cuando se encuentra con hermanos de otra región. De repente traducen cualquier cosa y explican cualquier cosa. Entonces, cuidado ahí. ¿Sí? Eso como prevención, ¿no? Pero no existe la traducción perfecta tampoco. ¿Ya? Esta es una de las últimas, la de la Biblia, y una cosa que me gusta mucho de esta Biblia, es que no pone títulos, sino que pone el versículo clave como título. Por ejemplo, donde yo no sé esto, el saqueo arriba del árbol, Saqueo se encuentra con Cristo, no sé qué, aquí le pone Saqueo, hoy ha llegado la salvación. Ese es el así. Tampoco es perfecta, pero es bastante buena. El problema es que esta Biblia es poco encontrable todavía. Tendría que ir a Santiago, a la conferencia episcopal, porque no ha llegado acá a Concepción todavía. Pero existe, andaba hace tiempo, no termino, un librito que se llamaba los Evangelios de la Biblia, los 4 Evangelios de la Biblia, que lo vendían como a 1000 pesos en la... Ya, esa, lo tienen que poner, blanco con azul, lo recibieron de la andaban regalando por todos lados. Eso es la traducción de esta. Ahora, en cuanto a comentarios, yo recomiendo la Biblia de nuestro pueblo, tiene muy buenos comentarios. A este nivel. Y hay una edición de la Biblia de nuestro pueblo para la dicción divina, que trae pero 2 frases por leer, meditar, orar, 2 frases así, muy fácil para guiarse. ¿Sí? La Biblia latinoamericana la más nueva posible. Bien, hasta ahí no sé si alcanzo 2 segunditos al filo de la misa. Sí. Bien, supongamos que no tiene tiempo para nada, pero es la misa. En los ritos iniciales, prepara el corazón para escuchar la palabra de Dios. Lo que haríamos con la oración inicial. En las lecturas, en la liturgia de la palabra, obviamente es el leer. Escuchamos con atención los textos bíblicos. De hecho, si tiene tiempo de prepararlo antes, mejor. El meditar, en la homilía, ¿qué hacemos? Meditar. ¿Qué hace el curita? ¿Cómo nos toca ese texto hoy día? En la oración de los fieles, hacemos el orar, sumándonos a la oración de la iglesia y en las oraciones personales, sumando mi propia reflexión. Y luego, en la liturgia eucarística, viene el contemplar, donde literalmente contemplamos a Jesús presente. Así que
puedo ocupar las herramientas como una lección bíblica. Bien, yo les quiero agradecer por la invitación, agradecerles por su atención y espero que tengan un abrazo grande. Le damos las gracias entonces a nuestro Johnson por estas dos escuelas. Vamos a tratar de subirlas a los medios tecnológicos para que las puedan escuchar los hermanos que nos pudieron decir. Para la próxima escuela, el 6 y 13 ornamentos litúrgicos, de eso va a tratar la escuela. Esperemos también poder grabarla y subirla para poder compartirla con los hermanos. Entonces vamos a terminar en la escuela del día de hoy con nuestra guía del peregrino en la página 21. Decimos todo. Te da el María, Madre de la Iglesia, San Pablo Apóstol, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Ya, para terminar. El próximo video. Están ahí. Saludos, saludos.